sé si esta hora debería estar tomando mate, pero ¿por qué no? ¿Es cierto? Ha sido una semana intensa, creo que es la palabra correcta. Pasé una cantidad enorme de tiempo en producciones, sepan culpar, pero te van a encontrar todas las partes del mate. Em, tuve todo tipo de producciones esta semana y creo que varias de ellas fueron muy exitosas. Pero también el miércoles, según estaba haciendo el vivo, que era em, el segundo vivo de la semana, el segundo vivo de streaming de Al Alba, donde básicamente una especie de... si se prepara el mate. Una especie de programa de radio. Repentinamente mi, se cortó el live el vivo en Instagram y la plataforma o sea, había un mensaje de aviso de que eh, la cuenta había habido un intento de entrar a la cuenta, que era legítimo. ¿No? Se entiende que alguien trató básicamente de hackear la cuenta en ese momento. Tardé más o menos una hora y media después del vivo, que terminé, la última parte la hice únicamente en YouTube. Tardé alrededor de una hora en recuperar acceso con el email que exactamente, querida Gaby Ramos, y está el mate, este mate es regalo de mi cuñada. Se está volviendo muy, muy casero, ¿no? Mi vivo. Mi vivo antes era un poco más, era una cosa un poco más seria y ahora lo llevo por la casa preparándome el mate. Así que eh, para quien le guste este invitado, de hecho, si estuviesen acá, les cebaría yo un par de mates. Eh, el asunto es que a las 5 de la tarde de ayer, a las 6 de la tarde de ayer, entrevisté, creo que hice realmente lo que considero tal vez la entrevista más importante que he hecho en estos meses. Y estoy realmente produciendo un número enorme de entrevistas. Estoy produciendo alrededor de 2 entrevistas por semana. Pero esta fue la entrevista a Omer Bartov. Omer Bartov es el... No, no es el yerba misionera. Julio Rodríguez me dice, ojalá sea yerba misionera. Quizás sea yerba misionera, no sé yerba de dónde es, pero les voy a contar en dónde, voy a hacer un paréntesis antes de terminar de contarles de la entrevista, en dónde compro la yerba. Mucha gente no sabe que el principal importador de mate a nivel mundial, no sé si todavía lo es, pero estoy casi seguro que todavía lo es Siria. El motivo por el cual en Siria se toma mate, y tengo acá un mate sirio, está muy contento de mostrarles. El motivo por el cual en Siria se toma mate es porque la comunidad sirio-libanesa argentina eh, tuvo una cantidad de gente que se volvió a Siria, pero se llevaron con ellos, por supuesto, el mate, se llevaron la práctica del mate. Y con lo cual, cuando volvieron a Siria, siguieron básicamente tomando mate e importando mate. Entonces tengo acá a unas 6 cuadras de casa un supermercado sirio al que voy prácticamente todo el tiempo. En algún momento hablamos con Andrea de hacer un vivo en Instagram sobre comida y recetas, porque una de mis actividades terapéuticas es cocinar y mucha de la cocina que hago es cocina. Cocina palestina principalmente, pero cocina árabe. Y bueno, voy muy seguido ahí para comprar diferentes cosas y ahí es donde compro mi mate, que es un mate posiblemente uruguayo, eh, pero digamos que viene en el paquete en árabe, o sea, eh, y hay cierto placer en comprar mate del supermercado sirio. Eh, Así que es un poco de historia. Me preguntan si puedo dormir después de tomar mate, no sé, les cuento mañana. Normalmente tomo mate igual de noche y duermo generalmente bien, así que son los genes argentinos. Eh, y tengo acá uno de 3 años
que es matero, así que también como padre estoy muy orgulloso de tomar mate con Miro, de 3 años, que toma mate conmigo. Los drusos definitivamente toman mate, dice Tomás, pero los drusos toman mate porque, o sea, todo Siria, Líbano, toma mate. Y de hecho, mi familia adoptiva en París, que son libaneses, me decían que ellos tenían una tía de conectar el teléfono, pero después quedaron sin batería. Mi familia adoptiva en París, libaneses, me decían que tenían una tía que era, bueno, que la familia era siria en realidad, esa era de la familia, y que esa tía tomaba mate en Damasco. Y como en París, con mi familia adoptiva, se tomaba mate, de hecho, tengo el honor de haberle enseñado a quien es básicamente considero mi padre adoptivo, Amin Malouf, que algunos de ustedes deben conocer porque es un escritor conocido, francés, o sea, libanés francés. Esos son mis padres adoptivos. Tengo el honor de haberle enseñado a Min a jugar al truco. Así que a Min una noche se sentaba en París y tomaba mate conmigo y jugábamos al truco, haciendo la patria grande en París. Bueno, en fin, esa es la historia del mate sirio y dónde compro el mate, que quizás es- para esa altura del día en la que estoy muy, muy cansado y un poco al borde del delirio. em, Supongo que es una historia relativamente inocua. Esta semana entonces les termino de contar porque es un poco el motivo por el cual desaparecí de las redes en los últimos 2 días. Eh, el miércoles a la tarde, a las 6 de la tarde de acá hice una entrevista que creo que es realmente una de las entrevistas más importantes, si no la más importante que he hecho hasta acá, y es la entrevista con Omer Bartov. Omer Bartov es posiblemente la figura más importante en estudios académicos del genocidio. Es alguien que trabaja sobre genocidio hace no menos de 30 años. Ha escrito algunos de los grandes libros en teoría del genocidio que tienen de todo un poco. Digamos que hay mucho de sociología, hay mucho de teoría de conflicto, mucha antropología, y hay mucho de ciencias políticas. Y el trabajo de él para mí es uno, honestamente, de los mejores. En general, no estoy diciendo nada nuevo porque es reconocido como uno de los mejores o quizás el mejor. Hay una asociación internacional de estudios del genocidio que entre otras cosas, casi con total consenso, ha designado las operaciones israelíes en Gaza como genocidio. Pero Omer es una figura particular porque, además de ser israelí y ser judío, em, lo que distingue a Homer es que ha sido una figura central en el discurso público. Es alguien que en el 2023, a finales del 2023, cuando empezaban a aparecer los primeros indicios de que estaba pasando algo que tenía las características de un proceso genocida. Hola Natalia, buenas tardes. Desde Perú. No saben el placer que es ver que me están mirando desde todos estos lugares. Es realmente para mí increíble. Realmente me conmueve sentir que sienten que tengo algo para decirles. Eh, y gracias por mi pensamiento y esa línea. Gracias por agradecerme tal cosa. Dina desde Colombia. Omer Bartov es alguien que es importante porque fue una parte central del discurso público desde muy temprano. Como en cuanto empezó a hablarse de la posibilidad de que se estuviese frente a un genocidio y según se empezó a avanzar hacia em, la sentencia provisoria de la Corte Internacional de Justicia, que la voy a discutir en un momento, pero donde se discutía la posibilidad de que los palestinos estuviesen
al borde de ser víctimas de un proceso genocida. Em, Homer empezó a ser consultado sistemáticamente. Entonces, si uno estaba mirando medios internacionales, si ustedes estaban mirando medios estadounidenses o medios ingleses, bueno, la BBC principalmente, pero Sky, Canal 4, si estaban mirando Fox, en Fox no sé si apareció de hecho, pero definitivamente en algún momento u otro se encontraron con Homer Bartov hablando con Christiane Manpur, hablando con Jon Snow, en su momento, no sé si Jon Snow ya estaba ahí con Zucker, Zucker, no Zucker, de Hard Talk de la BBC, apareció en programas de Franz Van Catra, apareció en programas, eh, definitivamente ahora hace poco lo entrevistaron en Alemania, aunque acá es un poco una persona non grata porque los alemanes tienen una cuestión de fondo con su relación con Israel es perfectamente psicótica. Y lo que para mí siempre fue un poco raro, tengo que decir, es que mientras los medios latinoamericanos en general eran totalmente ciegos a lo que Israel estaba haciendo, que son muchas de las cosas que muchas veces discutí en en estos vivos y en las diferentes cosas que estoy haciendo en línea. Lo que me parecía totalmente increíble, y de hecho hace un par de semanas vi un intercambio entre una de las figuras nefastas del, del pseudo periodismo argentino, Eduardo Feynman, donde se pelea con un estudiante, creo, en pantalla. Y el estudiante dice el genocidio que está cometiendo en Israel en Gaza y Feynman responde, esto es hace no más de un mes, responde, ¿qué genocidio? ¿No? Como ninguneándolo por un lado. Y lo raro de esa aseveración, lo raro de la actitud, aparte, esta actitud un poco sobrador, un poco pedante, ¿no? Un poco de alguien que sabe más de alguna manera y tiene que escuchar lamentablemente las tontadas que dice un adolescente sobre genocidio. Una de las cosas más raras para mí de esa reacción fue que expresa eh, un desconocimiento total, pero total, del discurso público y el estado del debate a nivel mundial. Y no estoy hablando de las bases militantes de la izquierda francesa que está saliendo a la calle para demandar el arresto de Netanyahu. Estoy hablando básicamente del sistema académico global, definitivamente occidental, donde realmente hay volúmenes y volúmenes y volúmenes de conocimiento disciplinario acerca de procesos genocidas, que está establecido y que se estudia, y que no solamente se estudia para gente que tiene un interés, digamos, pasajero o académico en saber qué es un genocidio. Estas son cosas que definen y son parte de lo que después termina siendo la jurisprudencia internacional sobre genocidio. Y encontrar que alguien que está envuelto en el debate público y que se le presenta la cuestión de genocidio, no siente ni siquiera la necesidad de aludir, mucho menos llamar a opiniones expertas, que son los que en última instancia definen un poco cómo es que las cuestiones de genocidio son tratadas, que es la gente que después aparece en tribunales porque justamente por su expertise son llamados a declarar como expertos, como expertos. La falta total de intención, la falta total de intención de saber qué dicen, pero el hecho de que el aparato mediático latinoamericano opera como si esta gente, como si Omar Bartov no existiera. Y es casi, no, es muy difícil de explicarlo si creo que ustedes no han estado viendo el debate, pero pongámoslo así, es como que alguien hable de música y no tenga noción de la existencia de Elvis o de Frank Sinatra. Digamos, hay algo en esto que es verdaderamente bizarro por la ignorancia, que expresa incompetencia, y por otro lado, por una cuestión que discutí muchísimas veces, que es la cuestión de em, la violación de la confianza pública.
la violación de la confianza pública y el abuso de autoridad informativa, porque evidentemente si a alguien le están dando el micrófono enfrente de, de una cámara que va a llegar a cientos de miles, quizás millones de personas, evidentemente podemos calcular que esa persona tiene responsabilidades especiales en cuanto a conocimiento de causa y el tipo de trabajo que uno esperaría que él y su equipo de producción hagan. Y de hecho, creo que esto, en esta figura en particular, em, se traduce o vuelve a reaparecer en mucho del debate público en Latinoamérica. Creo que cuando uno mira incluso las figuras más siniestras de el espacio público y periodístico estadounidense, por ejemplo, figuras como Ben Shapiro, figuras de este tipo, que algunos de ustedes conocerán, eh, em, Douglas Murray en el Reino Unido, pero que también funciona o opera dentro de los medios de comunicación estadounidenses. Matt Walsh, que es un influencer de la extrema derecha. Esta gente está expuesta básicamente al contragolpe, con lo cual han tenido que desarrollar por lo menos un argumento. Por supuesto que el argumento es completamente irrelevante y es completamente inefectivo, porque en última instancia terminan peleándose, terminan argumentando que no hay genocidio contra gente que son luminarias del aparato, luminarias del sistema académico, luminarias del sistema en jurisprudencia internacional, etcétera, etcétera, con lo cual no tienen fuerza, pero por lo menos tienen la honradez, supongo que se puede decir, no sé si honradez es la mejor palabra, pero para hablar de estos sujetos, pero de informarle a su público que hay un argumento del otro lado, que hay una explicación de por qué se está hablando de genocidio. Hola, Débora. Eh, pero creo que estas cosas son las que hacen que, a mi parecer, esta entrevista con Omer Bartok sea tan importante, porque es una voz que es una voz omnipresente, es quizás la figura más respetada y más importante en estudios del genocidio. Es una figura que es consistentemente consultada, es una figura que en Latinoamérica es completamente desconocida. No solo ignorada, sino que desconocida. Bueno, desconocida justamente por muchos porque es ignorada por los pocos que deberían prestarle atención y probablemente darle un espacio, o por lo menos tener la honradez de decir, este es el argumento que se está presentando, y este es el motivo por el cual tenemos a toda esta parte del sistema académico, jurídico, etcétera, hablando de el motivo por el cual esto es genocidio. La entrevista fue de 1 hora, para mí fue realmente conmovedora. Muchas de las cosas que Homer cuenta son cosas que sabía, pero hubo varias cosas de las cuales Bartov habla que realmente fueron increíbles. Algunas de ellas relacionadas a la matanza de chicos, el infanticidio masivo, algunas de ellas relacionadas a la reacción israelí, al racismo israelí contra la población palestina, la deshumanización de los palestinos por mucho tiempo. Tuvimos parte de la conversación fue eh, sobre el subsuelo del Estado de Israel. Y digo subsuelo, eh, eh, digo subsuelo medidamente, porque una de las cosas de las que él habla es de lo que se encuentra debajo de la superficie, de la tierra, literalmente donde la gente camina. En algún momento de la entrevista cuenta que va a visitar a su hijo
y que vive en una zona con su mujer, en algún lugar con su mujer y sus dos hijos chicos, y que suben a un monte, a una loma, y dice él que esto seguramente es un poblado palestino. Y cuando se ponen, digamos, empiezan a ver, él dice que sí, que él confirma de alguna manera en su cabeza que esto había sido un poblado palestino. No hay señales salvo la estructura de la topología y las cosas que se encuentran. Y una de las cosas de las que hablábamos, no quiero adelantarles mucho, prefiero que vayan y que vean la entrevista y que lo escuchen de su propia voz. Creo que aparte es una persona realmente, eh, realmente es conmovedor su discurso y creo que cuando yo lo escucho hablar, por lo menos siento que realmente hay alguien que tuvo que atravesar un proceso muy arduo para llegar a donde está, principalmente porque es israelí, porque un poco también él cuenta sobre cómo fue vivir y crecer en esos espacios donde había cosas que gritaban mudamente su pasado palestino y que él a esa altura no tenía la forma de dilucidar y con los años, en parte por su estudio, en parte por su posición política, fueron cosas que empezaron a aparecer y empezaron a aparecer con mayor claridad. Eh, Así que bueno, la entrevista realmente para mí fue maravillosa, fue increíble poder hablar con él. Eh, y cuando terminé la entrevista y traté de entrar a Instagram, que era por donde venía mi relato, Instagram está completamente bloqueado y eh, me piden que mande el código, que apruebe el envío del código de acceso a un email que desconozco y que no está asociado con la cuenta. Eso fue ahora ayer a la tarde, así que desde ayer estoy completamente bloqueado de Instagram, donde hay, bueno, 145.000 seguidores y alrededor de 15 millones de vistas por mes. He sido efectivamente hackeado, o todo parece indicar que he sido hackeado. Estoy en contacto con Meta, que está tardando con Facebook e Instagram, que está tardando un tiempo un poco horrendo y hasta acá no lo han podido solucionar. Em, con lo cual vamos a ver exactamente qué es lo que pasa, pero digamos hay una posibilidad muy concreta de que no pueda volver a Instagram. Y si no puedo volver a Instagram, básicamente mucho del proyecto va a quedar en una forma obviamente mucho más limitada. Eh, Acá en Substack, con mucho menos exposición y, bueno, y seguiré alimentando probablemente, gracias Anel, a tu cuenta favorita de Instagram, sos muy amable. Y seguiré alimentando YouTube, y bueno, espero que a la larga eso tenga algún tipo de efecto. Pero no puedo decir exactamente quién está detrás del hackeo. Presumiblemente es gente que no le gusta lo que digo, que hay muchos y que aparecen constantemente, eh, expresando la esperanza de que mi cuenta sea cerrada, de que la cuenta sea hackeada, de que la cuenta sea, eh, bueno, eliminada. Algunos me desean cosas mucho más feas. Em, Chris me pregunta, ¿abrir otra cuenta momentáneamente? Hay otra cuenta mía que tiene 250 seguidores, pero la verdad es que alimentar otra cuenta, digamos, es una posibilidad. Voy a verlo en los próximos días. Digamos, creo que si hasta el día lunes no logro solucionarlo, probablemente haga algo de ese estilo. Em, la cuenta de respaldo está, el problema es que las cuentas cuando son cerradas con una cantidad em, digamos, es cerrada con todos los assets que uno tiene, o sea, es cerrada con toda la librería de contenido, con todos los contactos, los mensajes, la gente que escribe, las conversaciones, y por supuesto que cuando uno está invitando gente, por ejemplo, a hacer entrevistas o está tratando de hacer em,
reportes. Por ejemplo, ayer, cuando liberaron a Rafat, cuando Rafat al-Atma logró salir de Gaza, eh, ya hacía un par de horas que yo venía hablando con Lorena y tenía la esperanza de poder dar la primicia. Y Lorena me dijo, sí, definitivamente, si vos podés, estaríamos más que contentos que lo hagas vos. Y me hubiera encantado, por supuesto, poder contarles que Rafat y toda su familia había podido salir de Gaza. Eh, pero, lamentablemente, lamentablemente, para cuando Rafat finalmente llegó a Jordania, eh, no tenía más acceso a mi cuenta. Así que, eh, bueno, he recomendado, acá pregunta Eva si vieron Tantura. Yo creo que Tantura es una película que tienen que ver absolutamente todos. Tantura es importante por dos motivos. Es importante porque habla de la historia de Tantura, eh, pero por otro lado, eh, creo que también Tantura es importante porque es parte de la historia de cómo Israel y el aparato jurídico y la sociedad israelí apaleó y destruyó la vida de este hombre, un israelí judío y estudiante de historia, hizo una maestría en historia, que fue el que no lo descubrió tanto, porque la historia de Tantura, las masacres de Tantura y la destrucción del pueblo y las fosas comunes, etcétera, era relativamente conocida, pero fue el que lo puso sobre la mesa. Literalmente le destruyó la vida a este hombre. Y esto es un poco donde empieza el documental de Tantura. Eh, Como Tantura hay muchísimas otras, realmente muchísimas otras masacres, muchísimas otras historias de destrucción. Eh, en fin, la verdad es que es una semana, por un lado, muy productiva. Van a encontrar la entrevista con Ben Hodges, que fue un teniente general el comandante supremo de las fuerzas estadounidenses en Europa, hablando un poco de Ucrania, un poco de Gaza. Tengo que decir que no fue mi entrevista favorita, eh, pero bueno, creo que de todas formas hay algunas cosas interesantes ahí, pero la puedo contrastar por lo menos con la entrevista de ayer que se publicó esta mañana con Omer Bartov, que realmente estoy muy, muy contento con esa entrevista. Eh, pero lamentablemente quedé fuera por el momento por lo menos quedé fuera de Instagram. De lo que les quería hablar hoy, y lo prometido dicen que es deuda, a pesar de que no sé si eso es cierto, em, es sobre la historia persistente y repetida del robo de órganos israelí contra palestinos. Y en los últimos 10 días, 15 días, una historia que atravesó todo el genocidio en Gaza, porque esto pasó repetidamente y hemos escuchado estas cosas repetidamente, eh, en contextos específicos, que voy a explicar en unos minutos. Eh, me acabo de dar cuenta que les dije que les iba a hablar de la sentencia, eh, mm, de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso de Sudáfrica y no lo hice, pero lo vamos a dejar para otro momento si no les molesta. Em, la, mm, la historia del robo de órganos durante estos 2 años ha sido una constante. Ha sido una constante no, que no ha realmente aflorado, digamos, en una gran historia, principalmente porque todo el resto de los horrores, todo el resto de la brutalidad es tan, digamos, es tan gigantesca, es de tal magnitud que honestamente creo que el robo de órganos empalidece prácticamente en comparación con las cosas que los israelíes han hecho en los últimos 2 años en Gaza. Mm. Pero esta semana, donde hubo la devolución de cuerpos, jamás devolvió cuerpos de algunos rehenes que quedaban en Gaza, e Israel devolvió alrededor de 120 cuerpos, si no me equivoco.
que tenían, eh, que tenían retenidos en Israel. Y creo que acá hay que hacer un alto para hablar sobre la forma en que Israel y Hamás, o básicamente la, los grupos palestinos en Gaza han devuelto cadáveres, y la forma en la que el debate sobre la devolución de cadáveres ha ocurrido. Israel es particularmente eficiente en presentar la línea narrativa y hacerlo em, muy, 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 muy rápido. Tan rápido que que la línea narrativa a veces sale antes que la historia que esa narrativa supuestamente está describiendo. Y les voy a dar un ejemplo, porque hoy de hecho hice la tercera entrevista de la semana. Esta semana fue realmente muy, muy atareada. Pero hoy entrevisté a Annette de Graaf. El nombre de Annette de Graaf seguramente para la mayor parte de ustedes sea completamente desconocido. Pero Annette de Graaf es una fotógrafa, ella se define como fotógrafa de iPhone. De hecho, trabaja haciendo eso, trabaja haciendo fotografía digital con iPhone. Y hace un año, casi exactamente, en noviembre del año pasado, cuando Maccabi, el club de Maccabi, que ahora fue prohibido en Birmingham, en el Reino Unido, fue a jugar contra el Ajax en fue a jugar contra el Ajax en Ámsterdam. Estaba dando vueltas por la ciudad con su cámara sacando fotos, y sabía que había habido hinchas de Maccabi en gran número dando vueltas por la ciudad. Esto fue lo que después se volvió la historia de los ataques de la comunidad árabe o musulmana de Ámsterdam contra estos pobres chicos judíos que habían venido muy inocentemente con sus hot dogs y con sus Coca-Colas a mirar muy tranquilamente, muy mansamente un partido de fútbol, y que fueron brutalmente e injustificadamente atacados por musulmanes y árabes de Ámsterdam. Lo que Annette hizo fue básicamente prender su cámara, girarla hacia los miembros de Maccabi, la afición de Maccabi, que básicamente llevó adelante lo que solamente se puede describir como un pogrom contra los ciudadanos de Ámsterdam. Y Annette de Graaf, a mi parecer, es una figura central de la historia de estos 2 años, junto con un chico de 14 años, ahora de 15, Binder. Em, Creo que el apellido de él es Binder, pero definitivamente aparece como Binder en YouTube, que es un chico de 14 años que básicamente hacía videos de YouTube sobre fútbol, sobre partidos de fútbol. Iba a partidos de fútbol, mostraba qué hacía la afición, mostraba, etcétera, etcétera. Binder también estaba por las calles de Ámsterdam esa noche. Y fueron ellos dos los que produjeron todo el material, todo el contenido fílmico que muestra a los israelíes llevando a cabo un ataque, literalmente un ataque urbano contra la ciudad de Ámsterdam. Y muestra no solamente la agresión, en muchos casos ataques, golpizas, los israelíes arrancando caños de obras en construcción para golpear gente, eh, sino que destruyendo propiedad, etcétera, etcétera, sino que lo que muestran también es lo que parecería ser coordinación. Una de las cosas que es interesante sobre la historia que Annette reporta, y que la entrevista la pueden ver entera el martes. El martes voy a publicar esta entrevista acá en Ideas Inconclusas. Es que el Club Maccabi llegó avisado por diarios, o sea, reportado por diarios israelíes. El Club Maccabi, la afición del Club Maccabi, llegó a Ámsterdam acompañado por la Mossad. Y esto no es conspiración, esto es literalmente lo que Aretz y lo que, si no me equivoco, o Yediot Aharonot o el J-Post, el Jerusalem Post reportaban. Con lo cual, es poco probable que no hubiese habido seguridad controlando básicamente lo que estaban haciendo. La historia es importante por lo siguiente, porque la forma en la que esa historia se contó casi desde el primer momento fue que
los israelíes habían sido víctimas de un ataque brutal por estas hordas enajenadas de árabes con barba corriendo por las calles de Ámsterdam. Y una de las partes más interesantes de esta historia es que esa narrativa, ese cuento, que es el cuento de pogrom contra judíos, empezó a circular a las 3 de la mañana. Los disturbios ocurrieron alrededor de medianoche y de hecho Annette habla casi, digamos, paso por paso de las primeras horas, especialmente hasta las 12 de la noche, 12 y cuarto de la noche. Y lo que cuentan después las autoridades de la ciudad es que cuando se despertaron a la mañana, o sea, se encontraron, de hecho, cuando se despertaron a la mañana, los israelíes ya habían básicamente distribuido los talking points en inglés, la agenda, la articulación de la agenda, esta donde las víctimas eran los israelíes y no la ciudad, que había sido atacada por un proceso que a todos ojos fue coordinado. eh, y eso se generó alrededor de las 3 de la mañana, emergiendo de los ministerios en Jerusalén. Antes de que, en general, los procesos de investigación en mucha de Europa son mucho más discretos, entre otras cosas, para proteger víctimas, pero también para proteger la identidad de perpetradores, porque el perpetrador es considerado, se lo presume inocente hasta que el proceso no es llevado adelante y el proceso legal se termina y un veredicto y hay una sentencia. Em, de lo que habla gente cercana a la intendencia de Ámsterdam es que a las 3 de la mañana, cuando ni siquiera habían empezado las investigaciones y ni siquiera habían logrado recolectar toda la información, Jerusalén estaba abiertamente por medios sociales y por canales diciendo que los israelíes habían sido víctimas de un ataque. La narrativa, la historia de los pogroms de Ámsterdam, que fueron los pogroms de Ámsterdam, porque realmente yo sí creo que hubo un pogrom en Ámsterdam llevado a cabo, perpetrado por los israelíes, que descendieron como un ejército de ocupación o una fuerza de choque sobre la ciudad de Ámsterdam y por 3 días asaltaron a su población, incluido insultar gente, escupirles en la cara, amedrentarla, juntarse en grupos, cantar en favor del asesinato de árabes. De hecho, estos sí son videos que pueden ver en todos lados, donde hablan de quemar poblados árabes, donde hablan de violar a mujeres árabes, donde hablan de una de las canciones, una de las frases que seguía dando vueltas, era gritaban, ¿por qué no hay escuela hoy en Gaza? Porque no hay más niños. Esto estaban cantándolo abiertamente en las calles de Ámsterdam, en enormes bandas de cientos de personas, y pueden ver las imágenes de Maccabi haciendo esto en el Dam. El Dam es donde es el centro de Ámsterdam, es la plaza central de Ámsterdam, de la ciudad vieja. Es ella y Binder, este chico de 14 años, que con sus cámaras, o sea, con un teléfono celular en el caso de Annette, y creo que también en el caso de Binder, básicamente no solamente le ganan a todos los medios de comunicación, o sea, los medios de comunicación que cuentan lo que está pasando, es ella y Binder los que giran completamente la historia, diciendo, no, los que vimos nosotros y lo que tenemos filmado son los hinchas de Maccabi atacando ciudadanos de Ámsterdam, sino lo que hace también es de alguna manera ganarle a la máquina de propaganda israelí. Y creo que eso, como en el caso del periodismo de Gaza, como gente a la que nombro con total deferencia, como Anas, el Sharif, como Saleh al-Jafrawi, como Mahmoud Ahmed, que está vivo, toco madera, que considero un amigo y que es alguien con quien acá estuve tratando de colaborar en Instagram, pero creo que eso quizás no llegó a ocurrir. Em, es que son héroes mártires en algunos casos por la verdad. Es gente que no solamente está haciendo periodismo, está rescatando el valor de la verdad dentro del contexto de nuestros discursos, de nuestro debate y de nuestro discurso político. Y creo que en ese sentido es increíble ver. O sea, Annette es una mujer grande que tiene, creo que, bastante claridad sobre la función
de lo que está haciendo. Pero cuando un chico de 14 años puede hacer eso, creo que hace dos cosas. La primera es mostrarnos ese tipo de coraje, mostrarnos la capacidad, mostrarnos la intuición operando. Pero por otro lado, creo que también lo que nos tiene que mostrar es que tenemos todos la capacidad, que todos realmente tenemos a mano los instrumentos necesarios para contribuir a, a lo que es la preservación de nuestros valores morales y políticos. Y una de las cosas más interesantes que Annette cuenta en la entrevista, y que es el motivo por el cual ella se volvió tan relevante, pueden ver entrevistas con ella de Mehdi Hassan la entrevistó para Seteo, la ha entrevistado, creo que el Dropsite, etcétera, es que los videos de ella, que es un video, yo le llamo el video, los 51 segundos, estos 51 segundos, que son los ataques de Maccabi contra ciudadanos eh, ciudadanos de Ámsterdam, es presentado, literalmente presentado hay un recorte alrededor de 15 y 16 segundos que edita uno de los títeres de propaganda israelí sionista en Estados Unidos, Eyal Jacobi, que es una figura totalmente siniestra, es un imbécil de 23 años que básicamente en su canal de Twitter principalmente hace la repetición constante de propaganda israelí sin ningún tipo de sustento, pero básicamente solo alimentando a su base. Y Al Jacobi corta estos alrededor de 20 segundos de estos 51, donde eh, se ve a los miembros de Maccabi, muchos de ellos enmascarados, atacando ciudadanos holandeses, y dice que son ciudadanos holandeses árabes atacando a judíos israelíes de Maccabi. No solamente es una mentira, es la inversión total de lo que de hecho estamos viendo. Y la parte más escalofriante es que esta es exactamente la forma en que la mayor parte de los canales de televisión y medios de comunicación lo presentan. No lo presentan hablando con Annette, no lo presentan hablando con Binder, no lo presentan haciendo la investigación, que para cualquier canal de televisión y cualquier grupo de producción sería totalmente esencial, sino que repiten simplemente la propaganda israelí mostrando la imagen de los miembros de Maccabi atacando ciudadanos de Ámsterdam, diciendo que estos son ciudadanos de Ámsterdam atacando a los miembros de Maccabi. Es escalofriante. La historia es realmente escalofriante, porque de hecho, si ustedes al día de hoy salen a buscar disturbios o ataques o pogroms, porque esta es la palabra que usaron los israelíes y el aparato de propaganda sionista, salen a buscar Maccabi, Ámsterdam, con lo que se van a encontrar es un poco como con los 40 bebés decapitados de los israelíes, los 40 bebés decapitados que no existieron y que sirvieron para justificar la decapitación de miles de bebés palestinos. Es mucho más que una conspiración esto. A ver, me escribe Tommy, qué increíble que lo que parece muchas veces como una conspiración es en realidad la pura verdad. Es mucho más que una conspiración porque estamos hablando de algo que tenemos directamente frente a nuestras narices. Y de hecho, los videos de Annette y los videos de Binder los vi cientos de veces, porque en algún momento, cuando todavía mi presencia no era tan ubicua por ahí en medios sociales, estaba haciendo mucho más trabajo de investigación más detallado y mirando lo que había salido de esos videos y realmente las imágenes son increíbles, absolutamente increíbles. O sea, los invito a todos a buscarlos esta misma noche, realmente vale la pena verlo. Em, Creo que, ¿por qué voy a todo esto? Porque parte de la cuestión que creo que con la que nos encontramos cuando empezamos a hablar sobre la cuestión de robo de órganos. La palabra en inglés es mucho más oscura que robo de órganos. Robo de órganos por lo menos tiene la condena moral del acto.
En inglés la palabra que se usa es harvesting, que quiere decir cosecha de órganos. Mm. Em, Generalmente está totalmente atrapada por estos mismos problemas, que es, como dice Tommy, a quien le tengo que agradecer, Tommy Tagliero, que le tengo que agradecer por seguirme, porque la verdad que es una presencia constante. Normalmente lo veo del lado de Instagram, donde ahora no puedo entrar más. Em, pero como dice Tommy, justamente creo que la cuestión de fondo es que Débora vio los videos de Annette y de Binder. Véanlos porque realmente les puedo jurar que vale la pena verlos. Em, una de las cosas que pasa con esta historia que les acabo de contar, y pueden ver otra vez, van a ver la entrevista la semana que viene, es que tiene justamente esto que dice Tomás, que es que uno mira esto y dice, no, pero por favor, o sea, ¿de qué estás hablando? No puede ser esto. O sea, es demasiado absurdo o es demasiado, simplemente demasiado increíble para ser tomado en serio. Me estás diciendo que están filmando a gente de Maccabi, rompiéndole la cabeza a gente de Ámsterdam, y que todos los medios de comunicación, Reuters incluido, de hecho, Annette habla sobre Reuters en la entrevista, de por qué le vendió los derechos a Reuters y qué fue lo que pasó cuando le vendió el material a Reuters. Reuters incluido, BBC, CNN, etcétera, toda esta gente miente. ¿Cómo puede? Uno realmente no puede, no es creíble, no es creíble. Y de repente lo que pasa en una situación como Ámsterdam es que hay un David sentado frente a este Goliat que simplemente con la fuerza o sea, obviamente hay un elemento confirmatorio, hay un elemento de confirmación en el hecho de que estos son dos personas que están operando eh, independientemente es una de la otra, Binder por un lado y Annette por el otro, pero también está simplemente el hecho de que pueden atestiguar, pueden atestiguar a lo que vieron y a lo que filmaron, porque básicamente ellos son las fuentes del material. Y es solamente eso lo que nos hace decir esto, que es improbable que haya una confabulación de tantos medios, que sea por ineptitud o por malicia, que básicamente todos estos medios nos estén mostrando imágenes de lluvia y que nos digan que está saliendo el sol, que lo que estamos viendo es el sol. Cuando estamos hablando de el robo de órganos por Israel, tiene muchos de los mismos problemas, que es que simplemente no es creíble. Quizás para algunos es más creíble ahora, después de lo que pasó en Gaza, por ahí para algunos que tienen cierta idea sobre Israel siempre fue creíble, pero digamos que no, el público general es el público que consume noticias y que está relativamente bien informado, digamos. Mira esto, donde estamos hablando de Israel robando córneas y robando válvulas sistólicas, y realmente no le parece viable. Comprensiblemente no le parece viable, porque creo que cuando cualquiera de nosotros, quiero imaginarme, empezó a escuchar, digamos, espero que en las próximas semanas poder entrevistar a Mark Perlmutter, que fue el primero en hablar de las ejecuciones por francotiradores contra chicos chiquitos. Cuando uno empieza a escuchar estas historias, son historias demasiado increíbles para ser tratadas con seriedad. Es lo único que puede licitar la idea de que los israelíes están ejecutando a chicos de 5 años por tiro único a la cabeza, a chicos de 1 año y medio de un tiro a la cabeza, por francotiradores. Por favor, no puede ser. No hay, esto es una fantasía. Y creo que acá también es donde empieza a cambiar un poco la forma en la que narramos y vamos a entender Israel, no solo ahora, sino creo que de ahora en más. Entonces, esta semana, mientras los israelíes recibieron 4 o 5 cuerpos, más los rehenes que quedaban vivos, Gaza recibió alrededor de 120 cuerpos. Y esos cuerpos fueron a parar al hospital Al-Nasser. No es la primera vez.
que los cuerpos llegan de esta forma. El primer reporte es que el estado de los cuerpos era miserable, que muchos de estos cuerpos presentaban claros signos de tortura, que había muchos maniatados, que había muchos con cuerdas o lazos alrededor del cuello, eh, y que muchos presentaban signos de ejecución. Esta era gente que estaba en cautiverio, que había sido quizás encontrada en las calles o que había sido raptada o que había sido apresada durante las operaciones en Gaza, eh, pero era gente que había pasado por el sistema carcelario israelí, por el sistema de prisión militar, obviamente. Y el segundo elemento que explica Taibta, creo que es el nombre del patólogo principal, que es el que se encarga de recibir los cuerpos en el Nasser, es que muchos de estos cuerpos, y no dice cuánto, pero muchos de estos cuerpos eh, tenían partes faltantes. Este patrón, que es la devolución de cuerpos sin córneas, la devolución de cuerpos sin diferentes tipos de órganos, es algo que hemos escuchado cada vez que los israelíes han devuelto cuerpos. Y el motivo por el cual la narrativa sobre cómo es que Israel trata los cuerpos de palestinos, digamos, obviamente que no solamente Islam ve la dignidad del cuerpo, em, la dignidad del cuerpo del fallecido satisfecha cuando es enterrado, que es ser tratado dignamente y además enterrado. Eh, lo mismo es el judaísmo. El judaísmo trata el cuerpo como algo que es merecedor de dignidad al final de una vida vivida, a imagen y semejanza de Dios, etc. Em, y creo que recordarán ustedes que cuando se devolvieron los cuerpos de los vivás, una de las cosas que el aparato sionista criticó fue eh, este episodio en donde efectivos de Hamas o agentes de Hamas vestidos con de fajina vestidos con uniformes militares, con balaclavas, con las caras cubiertas por máscaras y la vincha verde, desfilaban los cuerpos o desfilaban los féretros, porque de hecho los cuerpos de los vivas fueron devueltos en féretros, en un espacio donde la gente se había congregado, donde había civiles de Gaza que asistían a la devolución de cuerpos que ahora iban a ser dados a la Cruz Roja para después ser llevados a territorio israelí o a autoridades israelíes. Y esa historia de que esto era una fiesta en donde se celebraba la muerte de los vivás y que de alguna manera era un acto de bravuconería para humillar a los cuerpos y humillar a las familias y humillar a los israelíes. Una de las cosas que discutí en la entrevista con Adar Weinrab, que es el que hizo la modelación probabilística, perdón, sobre quién mató a los vivás, y la conclusión de él es que es 90% probable que los vivás hayan muerto bajo bombardeo israelí, que los israelíes hayan matado a los vivás, a los chicos, a los dos niños y la madre. Eh, yo decía que la impresión que yo tenía es que esto era una entrega ceremonial de cuerpos. Esto no fue tirarlo a los cuerpos adentro de un camión y mandarlos al otro lado de la frontera para que los israelíes se encarguen. Esto fue rendir algún tipo de expresión de dignidad, dar algún tipo de expresión de respeto, rendir respeto a estos cuerpos que habían sido muertos en Gaza. Y el contraste, y Adar estaba de acuerdo, le parecía que él me dijo que, bueno, yo lo leo básicamente de la misma forma. Eh, pero hay una segunda historia ahí, que es la que pasa justamente en contraste con esto, que es el momento en el que los israelíes devuelven, alrededor de esos días o un par de meses antes, devuelven cuerpos de creo que eran 40 palestinos.
Y los cuerpos habían sido enviados en un container sin ventilación, en estado de descomposición casi total. Y esto era, de hecho, las imágenes están ahí porque en esa época todavía, si no me equivoco, o Anás o Hossam Shabbat todavía estaban vivos, y habían documentado parte de la devolución de cuerpos. Y era realmente una carnicería. Era una carnicería. Eran cuerpos que habían sido básicamente asesinados o habían muerto, habían sido tirados adentro de este container como básicamente basura y habían sido devueltos en este estado sin identificación. Con lo cual, la maquinaria forense, que en ese momento me parece que no era el Hospital Al-Nasser, me parece que en ese momento era Shifa todavía, aunque no estoy seguro, tuvo que empezar el proceso de tratar de identificar estos cuerpos. Hay una entrevista en la que pienso muy seguido, que creo que le hicieron los de The Guardian con 972, que es el grupo investigativo israelí. Eh, Realmente creo que para todos los que piensan que Israel es solamente un solo monolito, y creo que hay mucho de eso, hay mucho de horror en Israel, hay mucho horror. Hay algo que dice Omer Bartov en una entrevista que le hicieron hace una semana y media, donde dice que lo que uno tiene que entender de los israelíes es que eh, quieren la devolución de los cuerpos, quieren que la guerra se termine, quieren que Netanyahu se vaya o se caiga, y quieren además la limpieza étnica de Gaza. Y creo que la forma en la que lo pone, la forma de explicando estas cuatro cosas juntas, es magistral, porque por un lado, en los primeros tres pasos muestran nuestra cercanía política o ideológica, ¿no? Sí, sí, que se vaya Netanyahu, sí, que se termine la guerra, sí, que devuelvan a los rehenes, sí, y que haya una limpieza étnica, la limpieza étnica de Gaza. Y eso creo que habla de un contingente social que tiene serias sociopatologías, pero creo que tenemos que tener también cuidado de que no paguen justos por pecadores, que no nos acerquemos al aparato israelí de la forma en que los israelíes han tratado a Gaza y han tratado a palestinos. No son todos, no son todas brutos, no son todas bestias, no son todos animales, no son todos monstruos. Y no solo no son todos monstruos, gente como Aaron Lee Green, que sale a poner su cuerpo para frenar los ataques de colonos, Andrei X, que muchos de ustedes lo deben haber visto, porque es un ruso que le escapó a Putin para ir a caer en las garras de Netanyahu, por Cisjordania, o sea, lo han golpeado, mucha de esta gente como Gideon Levy, quien también les sugiero ver la entrevista, porque Gideon Levy para mí realmente es un héroe. Es un tipo que hace 30 años va a Cisjordania y a Gaza a documentar lo que los israelíes están haciendo, em, con la ocupación, la brutalidad israelí. Em, Creo que es importante tener en cuenta que esta gente ve la misma brutalidad que vemos nosotros. Pero volviendo a la cuestión de los cuerpos, en esta entrevista, que creo que es una entrevista que hacen, como les dije, The Guardian y 972, y la gente de 972, entre ellos están Abraham Yogal, que es quien fue el ganador del Oscar por No Other Land, con Basel, que fue su codirector, y que después Masafer Yatta, que es el lugar sobre el cual trata esta película, ha sido prácticamente destruido e invadido por colonos. Eh, Esta gente entrevista a un francotirador, a quien identifican como el asesino de dos hermanos palestinos en Gaza, si no me equivoco, al principio del 2024. La historia es brutal, es una de estas tantas historias que al principio de la guerra vemos, bueno, yo vi y que la tengo totalmente grabada en mi memoria. Es una de las imágenes más brutales, no, no es de las más brutales, es una de las tantas brutales. He visto muchas de estas en donde un francotirador mata a alguien. Muchos casos fueron madres, fueron tías, donde hay un nene al lado, matan al nene con la madre al lado. Estas imágenes están todas ahí, y creo que son las cosas que en retrospectiva me traen hasta acá, ese catálogo. Mata a un chico, un adolescente. El hermano, en desesperación, trata de acercarse al cuerpo para recuperar el cuerpo,
y este francotirador le tira al hermano y lo mata también. Y este hombre vive en Michigan, si no me equivoco. Es un judío en Michigan que fue, es parte del ejército israelí, fue desplegado y operando en Gaza. Y lo entrevistan y dice que bueno, que a él en realidad no le interesa por qué, pero que no puede entender por qué eh, la segunda persona, o sea, por qué el hermano quería recuperar el cuerpo. ¿Por qué estaría interesado en recuperar el cuerpo? Y bueno, que al final a él realmente no le importaba, o sea que el asunto era tirar y terminar con ese sujeto, eliminar o neutralizar ese sujeto. Y, y es uno de esos tantos momentos en donde me pregunto, ¿este hombre no sabe lo que es un hermano? ¿No sabe lo que es el amor por alguien? ¿No sabe lo que es el amor por otro ser humano? ¿No sabe lo que es el amor por otro ser humano que en una situación de extrema violencia o sufrimiento uno sale a poner el cuerpo por esa persona? Esta idea de no sé por qué es, es una que creo que muchas de las entrevistas y muchas de las cosas que están apareciendo ahora cada vez más sobre los perpetradores de este genocidio se ven con cada vez más claridad. Eh, y es algo que es difícil de explicar, porque creo que en muchos casos tiene que ver con una forma de psicología humana que yo desconozco totalmente. Digamos, veo gente que básicamente no me pertenece a mi especie. La frase de Terencio es: ninguna cosa humana me es ajena, pero me cuesta ver que esto sea humano. Creo que acá hay otra cosa en juego y no puedo decir exactamente cuál es. El motivo por el cual estaba refiriéndome a esta historia es por la importancia de la recuperación de cuerpos, especialmente no en el contexto del Islam o del judaísmo, sino en el contexto de este tipo de brutalidad, en donde prácticamente nada queda porque el proyecto de violencia fue no dejar nada, no dejar no solamente lo material, no solamente los cuerpos, no dejar ni siquiera la memoria, no dejar ni siquiera la estela de una vida que fue una vida que por ahí yo compartí, la vida de mi hermano, la vida de mi primo, la vida de mis hijos, la vida de mis padres. Es incluso eliminar esos trazos. Es una forma de maldad que realmente es taxativa, o sea, no tiene un espacio, no tiene un espacio para el recuerdo. Y de hecho, cuando Netanyahu habla de Amalek, se refiere a los palestinos como Amalek. Muchos defienden diciendo, no, no, se refería jamás, no es posible porque Amalek no es el grupo de luchadores del pueblo de Amalek, sino que es todo Amalek. Y de hecho la Biblia lo que dice es que todo tiene que ser destruido. Hombres, mujeres, niños, ganado y la memoria de Amalek. Y la memoria de Amalek. Cuando Netanyahu dice Amalek, realmente está hablando de Amalek, realmente está hablando de la destrucción de todo lo material, de toda la memoria y de todos los trazos. Esto también es un tema sobre el cual creo que Omar Bartov en el libro eh, Historia de un genocidio, que son memorias sobre el pueblo en donde creció su mamá, em, en el oeste de Ucrania, em, es un elemento central, que es la idea esta de el borrado total, el borrado total de la existencia. Y creo que en esas instancias es donde la pregunta sobre la desacralización de cuerpos humanos, la desacralización de entregar el cuerpo de un hijo muerto, o entregar el cuerpo de un hermano muerto, o entregar el cuerpo de un padre muerto, como si fuera carne podrida, literalmente, esta desfiguración de, de los restos, de los restos corporales de quien uno abrazó, de quien uno le dio la mano, de quien uno besó,
el cuerpo con el que uno estuvo sentado en una mesa compartiendo cenas y compartiendo años y viéndolos envejecer, es un acto de una brutalidad que es prácticamente imposible, es imposible realmente de entender. Y de hecho, una de las cosas que hace que esta historia de el robo de órganos sea especialmente brutal, a mi parecer, no es solo el hecho de que tenga tanto que ver con un acto de vandalismo y un acto de criminalidad, que es básicamente el utilizar a Palestina como si fuera utilizar el cuerpo del palestino como si fuera material orgánico a ser consumido, como si fuera un pedazo de carne, literalmente, para ser usado por el aparato israelí. Pero creo que también habla de justamente la total, esta es una expresión, la expresión casi última de la total deshumanización. No es solamente que el palestino es tratado como una forma, una subexistencia. La expresión esta eh, que viene de Golda Meir, que en muchos casos, ex primer ministro, una bestia demoníaca del aparato israelí, pero que en varios casos, o sea, discutimos acá, que es la idea esta de que la frase es, vamos a poder quizás podamos perdonarle a los palestinos matar a nuestros hijos, pero nunca le vamos a perdonar habernos hecho matar a los suyos, ¿no? Como que el palestino está por debajo, no solo de lo humano, está por debajo de lo animal, porque todo animal protege a sus crías. El palestino no. El palestino nos hace matar a sus crías. Em, Creo que está esa deshumanización y después está el grado de deshumanización en donde el resto mortal, que casi podemos decir que atesoramos y archivamos, que volvemos a estos jardines de piedra, nuestros cementerios, a visitar cierta forma de la memoria de nuestros muertos. Eso es lo que hacemos como seres humanos, como comunidades humanas. Eso es traducido básicamente en hamburguesas. Disculpen que sea brutal, pero literalmente lo que hacen es carnificar del palestino. Se vuelve carne útil, que es la carne que después puede ser utilizada o en estudios forenses o quizás eh, en investigación biológica, quizás en algunos casos como para trasplantes ilegales. De hecho, Israel está señalado por la Unión Europea como uno de los principales perpetradores de tráfico ilegal de órganos, con lo cual es muy probable que esto tenga algo que ver, a pesar de que las pruebas no son concretas. Eh, Todavía no termina esta historia, así que deme unos minutos más. Puede ser que sea útil, puede ser que esta sea carne que podemos usar para trasplantes o carnes que podemos usar para nuestros estudios forenses o carne que podemos usar para la receta que sea que tengamos. Y el resto es para los perros, el resto es carne podrida. Dice Débora, además de la deshumanización, también la cosificación de los palestinos. Sí, es cosificación, pero creo que es cosificación de una forma muy específica. Hay algo en esto de separar la carne buena de la carne podrida, que creo que está todavía por debajo del trato digamos, la cosificación de un cuerpo, cuando hablamos de violencia sexual o cuando hablamos de una forma de cosificar el cuerpo de la mujer, eh, dentro de la literatura feminista. Estamos hablando de formas muy específicas, estamos hablando de una forma de utilización, pero no estamos hablando exactamente
la violencia de desechar. La violencia de desechar en estos términos. Acá hay algo que literalmente es, es algo así como la vaca, ¿no? Es carneada y después la carne es dividida. Y esa carne es dividida entre lo útil y lo desechable. Y lo desechable va a los perros, por decirlo de alguna manera. La historia del robo de órganos es una historia que persigue Israel hace por lo menos 30 o 40 años. O sea, es algo que siempre estuvo dando vueltas y por mucho tiempo aparecía y desaparecía del discurso público y principalmente cada vez que esto emergía, una de las cosas que pasaba era lo que obviamente a esta altura se pueden imaginar, que era que aparecían los israelíes diciendo que esto eran simplemente antisemitismo y era la rearticulación de ciertas ideas medievales del judío que trata de robarse al niño para hacer con su sangre em, uso ritual. Y repentinamente, en el 2009, algo totalmente inesperado ocurre. Y eso es que durante una entrevista con la televisión sueca, el exdirector del Instituto Abu Kabir, que es el mismo instituto forense, el principal instituto forense de Israel, que es el de donde apareció este doctor Gen, ya a esta hora de la noche los nombres vuelan. El director se llama Gen, bueno, van a tener que disculparme, pero es la persona que básicamente dice haber visto niños decapitados, em, lo cual obviamente después se probó, o bebés decapitados, lo cual se probó que después era una mentira. Y es el mismo que asegura que hubo violaciones en grupo e indicios de violaciones de mujeres entre las víctimas del Festival Nova. A pesar de que es la misma persona que nunca hizo ninguno de los cepillados ni no implementó, no hizo traer los kits para recoger evidencia forense de abuso sexual en las autopsias que se llevaron a cabo el 7 y 8 de octubre y los días que siguieron. Esta es la persona que está un poco en el centro de esa operación, que dice que tiene evidencia de violación, que vio evidencia de violación, pero que no presentó ninguno de los estudios forenses, ninguna de la evidencia ha sido presentada, ninguna, no hay absolutamente ninguna evidencia forense presentada, solamente sus palabras. Este es el principal instituto de patología forense de Israel. El director, exdirector del instituto, en el año 2009, da una entrevista a la televisión sueca. Le quiero encontrar el nombre es Yehuda His. Yehuda His da la entrevista al diario al Aftonblad y en esa entrevista dice que sí, este es el director del principal centro relacionado, o sea, atado al gobierno de Israel y atado al aparato de patología forense de seguridad de Israel. Cuando hay un caso de víctimas de terrorismo, etcétera, van a parar al Instituto Abu Kabir. Em, Dice que sí, que efectivamente em, en el Instituto Abu Kabir los grupos de patólogos habían estado por por años, extrayendo córneas, válvulas diastólicas, válvulas sistólicas, habían estado extrayendo tejido sin dar aviso alguno. Y él explica, durante esta entrevista, que esto se hacía de forma totalmente informal, que se hacía con israelíes, se hacía con judíos, con no judíos y con palestinos. Digamos que está totalmente claro, primero que nada, que si esto es ilegal en todos los casos, y es una forma de criminalidad en todos los casos, en el caso de los palestinos, a diferencia de los ciudadanos israelíes,
es que estamos hablando de una población bajo opresión, que no tiene acceso a las cortes, o que tiene acceso limitado a las cortes, que no tiene derechos iguales, y que está desde hace 80 años totalmente librado a su suerte bajo el ejercicio totalmente arbitrario de la fuerza de la máquina de opresión y de ocupación israelí. Con lo cual, esta es gente a quien su suerte dentro del sistema israelí, no hay forma de proteger y no hay forma de medir. Con lo cual, por un lado está la cuestión de la precariedad de la situación palestina frente a un aparato que ahora, desde el año 2009, admite, y esto en alguna medida no es solamente Yehuda His y el centro Abu Kabir, esto es ahora Israel, porque estamos hablando de una agencia que está relacionada directamente con el Estado. Admite que han estado robando órganos. Déjame repetir eso. Una agencia del Estado israelí principal encargada de la patología forense del Estado, admite que está robando, que había estado robando órganos de israelíes, etcétera, y de palestinos. De palestinos. Esto en particular, el Estado haber estado robando órganos de palestinos, está ahora confirmado por Yehuda His del Instituto Abu Kabir. Prácticamente fin de la historia. Si no fuera porque la gente de Aftonbladet, del diario sueco, y después la gente de Guardian, se acercan al ejército israelí, para pedir confirmación de que este era el caso. Y el ejército israelí lo confirma. El ejército israelí confirma en el año 2009 que Israel, desde por lo menos, por lo menos desde el Instituto Abu Kabir, habían estado robando órganos. ¿Cuál es el uso de estos órganos? No sabemos exactamente, porque no sabemos exactamente cuáles son las circunstancias y no sabemos exactamente cuáles son los números, no sabemos la magnitud del crimen. Pero ahora déjenme volver por un minuto a la historia de Annette y de Maccabi en Ámsterdam. Quizás una de las cosas más relevantes de la admisión en el 2009 de Yehuda His, exdirector del instituto, y del ejército, es que confirman lo que por décadas nos habían estado diciendo los palestinos, las autoridades palestinas, miembros de familias palestinas, patólogos palestinos, médicos palestinos. Confirman lo que por años y años y años y años los israelíes, y esto es importante, los israelíes desde el Estado, desde el instituto y desde el ejército, confirman por lo que por años nos habían estado diciendo los palestinos y que por decirlo, habían sido tratados como antisemitas y conspiranoicos, como le gusta decir a un par de amigos míos. Que esto era una conspiración, que esto era algo que simplemente era una conspiración antisemita para presentar al Estado de Israel como un Estado sanguinario y criminal. Este aquí que Israel confirma ser un Estado sanguinario y criminal. Confirma que está dispuesto a agarrar a aquellas personas que no gozan de la protección de la ley, descuartizarlas y reutilizar su carne para fines que el Estado ve útil. No sabemos exactamente cuáles son. Y como en Israel los abusos contra población palestina prácticamente nunca son investigados, y de las pocas investigaciones que hay, una fracción ínfima recibe condena y sentencia, según la gente de Breaking the Silence, Yehuda Shaul, de Romper el Silencio, que también pueden ver la entrevista acá.
donde habla justamente de cuál es la posición de los palestinos bajo el sistema israelí en términos de acceso a la ley. Eh, la gente de Breaking the Silence habla, creo que, de menos del 1% de condenas sobre el total de casos contra el ejército israelí y los sistemas de seguridad por abusos de palestinos, especialmente palestinos no ciudadanos del Estado de Israel. No los palestinos que viven dentro del Estado de Israel, sino los palestinos que viven en territorios ocupados. Esta gente fue, en muchos casos, otra vez no sabemos cuántos, pero utilizada, utilizada como fuente de carne. Y lo que no sabemos, y esto es algo que, dado lo que sí sabemos, tiene que ser investigado, aunque no tenemos motivos en este momento para pensar que va a ocurrir, es si hubo asesinatos de palestinos para extraer sus órganos. Si hubo efectivamente no solamente extracción de órganos de cuerpos, que el Instituto Abu Kabir recibió o que el ejército pudo haber recibido en morgues militares y que después fueron extraídos en ese contexto, sino que la pregunta eh, que tiene que ser contestada es si hubo gente que fue asesinada, fue muerta robarle, para robarle órganos. Quiero leer la frase eh, que le dice, que dice este hombre, His, al canal 2, al canal de televisión 2, em, en, le voy a leer esto, es del The Guardian. Dice, el canal 2 reporta que en los 90, especialistas de Abu Kabir robaban o cosechaban, esta es la palabra que usa, harvested, cosechaban piel, córneas, válvulas del corazón, huesos de los cuerpos de soldados israelíes, ciudadanos israelíes, palestinos y trabajadores extranjeros. Israel ha tenido un influjo de trabajadores tailandeses, trabajadores filipinos, trabajadores africanos. Eh, Dice, habitualmente, sin ningún permiso de sus familias. El ejército israelí le confirmó al programa que la práctica, de hecho, ocurrió, pero agregan, esta actividad se terminó hace una década, dicen esto en el 2009, o sea que alrededor del 2000, y ya no está ocurriendo. El exdirector de Abu Kabir, dice, empezamos cosechando, no dice robando, pero harvesting, we started to harvest, empezamos a cosechar córneas y lo que fuera que hiciera, lo que sea que estábamos haciendo era totalmente informal, no había ningún tipo de permiso de las familias. Este es exdirector del Instituto Abu Kabir y el ejército israelí. Y creo que acá, según nos vamos acercando lentamente al final, a 1 hora y media del comienzo, porque soy un hombre grande y estoy cansado, eh, acá volvemos a una de las cuestiones que ataña la posición del público en cuanto a qué es lo que está pasando dentro de Israel, qué es lo que está pasando dentro de Gaza, qué es lo que está pasando en Cisjordania, qué es lo que Israel está haciendo en Siria, qué es lo que Israel está haciendo en Líbano. Pero también qué es lo que Israel está haciendo en las calles de Ámsterdam, qué es lo que los israelíes están haciendo en las calles de Buenos Aires, qué es lo que los israelíes están haciendo en Machu Picchu, qué están haciendo en Tailandia, qué está haciendo Tony Blair de paseo en Montevideo, sentándose a tomar té o sentándose a tomar mate con Yamandu Orsi. Creo que la forma en la que voy a poner esto es que no hay absolutamente nada
en lo que Israel y las cosas que Israel dicen ser el caso, deba ser confiado. Creo que en todos los casos, a lo que necesitamos tenernos es a los hechos, y para saber cuáles son los hechos, necesitamos ser, necesitamos investigaciones. La gente tiene, Israel y sus instituciones tienen que ser investigados. Y no solo tienen que ser investigados por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio en Gaza, tienen que ser investigados por lo que son prácticamente 80 años de abuso, de abusos sistemáticos contra una población inerme, contra una población que no tuvo forma de defender a sus hijos, que no tuvo forma de defender a sus niños, que no tuvo forma de defender a sus hombres y a sus mujeres. Escribe Fabiana Matos, voy a leer el comentario: la extracción de órganos para que sea viable tiene que estar vivo. Una vez que se hace el trasplante, el donante puede ser desvivido. Si no, el material puede ser para estudios. Es médica, dice, soy médica. O sea que probablemente todos estos, la extracción de órganos, de córneas, de extracción de piel, si te entiendo bien, Fabiana, eh, era para investigación. Y creo que acá probablemente la, el marco de crímenes se expande, porque por supuesto, si estuviésemos hablando de gente que les fue extraído los órganos y en ese proceso fue asesinada, entonces quizás estemos hablando de un proceso criminal de extracción de órganos eh, para, em, para contrabando de órganos, que es de lo que Israel es acusado por lo menos un estudio de la Unión Europea lo pone entre uno de los principales países en el mundo. Pero cuando estamos hablando de extracción de órganos para estudios, estamos hablando también del sistema científico, por lo menos dentro em, voy a leer tu mensaje, Fabián, en un segundo, quiero terminar esta frase. También tiene que ver con el aparato de estudio científico del Estado de Israel. Y eso quiere decir que es importante saber si al Instituto Weizmann le llegaban cuerpos, o le llegaban partes de cuerpos que habían sido extraídos, ilegalmente de víctimas palestinas, en las morgues del Instituto Abu Kabir. Fabiana Matos me dice para las dos cosas. El corazón, riñón debe estar vivo. Creo que hicieron las dos cosas y mucho. Es posible que hayan hecho las dos cosas. O sea, esto es algo que otra vez vuelvo a repetir. En este momento lo que tenemos es, desde mi punto de vista, indicios claros, y a través de una confesión de actividad criminal. Esa actividad criminal tiene que ver, por un lado, con el robo de órganos en general, ¿cómo se dice? La profanación de cadáveres, pero la profanación de cuerpos, pero por otro lado, tiene que ver con un crimen del orden de lo político, que es la profanación de cadáveres de palestinos que básicamente no tienen derechos plenos dentro del Estado israelí. Entonces, yo creo que ese crimen es un crimen de otro orden. Y la pregunta que sigue, por supuesto, es: teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la magnitud del crimen? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué más han hecho? Em, y eso creo que es algo a lo que simplemente no podemos simplemente admitir esto. No podemos simplemente, no podemos simplemente mirar para el otro lado. Hay ciertas cosas que creo yo que desde un punto de vista político y moral, cuando uno sabe, generan inmediatamente, irreversiblemente, em, deberes. Y sigo pensando, honestamente, que el deber primario que tenemos con muchas de estas cosas es saber qué es lo que se hizo, saber qué hicieron,
saber cuándo lo hicieron, saber por qué lo hicieron y saber quiénes son los culpables, por supuesto. Esa es un poco la historia, a resumidas cuentas, de cómo llegamos al día de hoy a 120 cadáveres devueltos como carne podrida a Gaza sin ser identificados, muchos de ellos con muestras de tortura y evidencia de ejecuciones, y muchos de ellos también con faltos de órganos o de partes del cuerpo. ¿Y por qué esto que Israel ahora está diciendo que son simplemente mentiras y expresiones de judeofobia y antisemitismo por parte de Hamas y de los palestinos es completamente consistente con lo que Israel ha hecho y con lo que Israel ha confesado hacer? Esto es importante. Estas cosas no son simplemente cosas que flotan, no son solamente acusaciones eh, despegadas de cualquier tipo de historia de abusos, completamente arbitrarias y repentinas. No, estas son acusaciones que son coherentes con la historia de robo de órganos de Israel de los últimos 30 años por lo menos, y que hace aproximadamente 15 parte del aparato institucional israelí confesó haber hecho. Tenemos que saber, ese es el punto, tenemos que saber. Les agradezco mucho el haber estado por acá. Los invito a ver la entrevista con Omer Bartov. Realmente disfruté mucho de esa conversación, a pesar de que fue muy dura en muchos sentidos. Eh, la van a ver, espero. Los invito a ver la entrevista con Annette la semana que viene, y está todavía la entrevista con Ben Hodges. Me cuesta más recomendarla, la verdad que no me gustó mucho esa entrevista. No soy muy buena, no hago muy buena publicidad para mi propio producto, pero la pueden ver y me pueden decir qué es lo que piensan, y quizás ustedes hasta me pueden decir por qué fue que no me gustó. Em, Creo que las respuestas fueron de su parte muy, muy estándar, muy cuidadas, y creo que hubo un dejo de intento de defender a Israel. Extrañamente, Hodges defiende a Israel en Líbano y en Siria, pero ataca a Israel en Gaza, lo cual, viniendo de alguien que fue parte de la OTAN, es realmente interesante, ¿no? Alguien que fue un comandante supremo de las fuerzas estadounidenses en Europa, escucharlo a Hodges atacando a Israel por su comportamiento en Gaza es interesante, y definitivamente es algo que vale la pena escuchar. Pero bueno, pueden escucharlo y decirme qué les parece. Por supuesto que estoy enormemente agradecido por el apoyo, estoy increíblemente agradecido porque estén ahí. eh, y por supuesto que los invito a abonarse. O sea, me imagino que si me están viendo acá probablemente ya estén abonados, pero si no están abonados o conocen gente a la que le puede interesar, por supuesto que invítenlos a abonarse a Ideas Inconclusas, principalmente porque todas estas cosas les llegan directamente, y yo también, digamos, veo un poco la presencia de gente, y para mí es importante. Y por supuesto que si piensan que pueden contribuir financieramente con el proyecto de Ideas Inconclusas, yo estoy enormemente agradecido. Crece muy lentamente, pero cada dólar, cada euro, cada peso, cada bolívar cuenta, eh, porque con esto, digamos, por un lado, por supuesto que el proyecto avanza, y las herramientas de trabajo pueden ser expandidas y los productos mejorados. Así que si está dentro de esas posibilidades, los invito a hacerlo. Y desde ya, no se olviden de mandarme mensajes si se les ocurren ideas, si hay cosas que les parezca que vale la pena hacer, como entrevistas a gente que creen que les gustaría ver, especialmente y esto es importante, si no están en Argentina y si no están en Uruguay, donde he cubierto mucho de los dos países estos últimos 3 meses. Estoy totalmente interesado en que me cuenten a quién les parece que vale la pena entrevistar en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, etcétera.
Así que Em, Débora me pregunta sobre el número de WhatsApp, que sigo amenazando con que lo voy a hacer para el Alba. Al Alba es el streaming medio de radio que estoy haciendo, creo que es radio, que estoy haciendo lunes a la mañana y miércoles a la mañana, a las 7 de la mañana hora Buenos Aires, 5 de la mañana Bogotá, 4 de la mañana DF. Estoy pensando en empezar una hora más tarde, pero es difícil decir exactamente, pero bueno, lo vengo haciendo. Eso es principalmente en YouTube, aunque había también o sea, la cámara prendida también em, prendida también en Instagram. Eh, Hasta por el momento, bueno, Norman Finkelstein y Noam Chomsky. Finkelstein es más probable. Chomsky está muy, muy viejito y no sé si está dando muchas entrevistas más, pero Finkelstein está dando vueltas, así que quizás lo haga. Si las 7 de la mañana les parece muy temprano, quizás sea mucho más sensato empezar una hora más tarde, a las 8 de la mañana, Buenos Aires. Eh, y Em, y por ahí, bueno, voy a hacer la prueba, vamos a ver cómo vamos andando. En todo caso, les mando un abrazo enorme. Ya ven las ojeras, ven las almohadas debajo de los ojos. Y nada, nos vemos hoy jueves a la noche, nos vemos el lunes. Si se abonan el lunes a la mañana temprano, van a tener el resumen de noticias de esta semana, bajo el título La semana pasada. Y el lunes a la mañana, seguramente a las 7 de la mañana de vuelta de ustedes, nos encontramos al alba. Les mando un abrazo grande. Merci bien, Escobar. eh, y hasta la próxima.